El tribunal no premia la traición. El hogar, el arte, la dignidad pertenecen a ella. Esposa discapacitada es humillada por su marido y su amante, pero el juez tenía otro plan. El sonido metálico de las ruedas sobre el piso de mármol resonaba en el gran salón, un eco cruel de lo que había sido. Adriana Montes, con la espalda recta y la mirada fija en el ventanal, apretaba los puños, las uñas casi perforando la piel de sus palmas. Afuera, el sol de la tarde se filtraba entre los árboles del jardín, pintando de oro el césped perfectamente cuidado, un jardín que alguna vez fue suyo y que ahora se sentía como una prisión. De pronto, la risa de Lorena Ibarra Penny cortó el aire, aguda y desinhibida, seguida por el murmullo grave de Federico Montes, su esposo, o lo que quedaba de él. Estaban en la terraza, a unos cuantos metros, ajenos, insolentes. Adriana cerró los ojos, intentando ahogar la punzada en su pecho. El vaso de agua sobre la mesita de centro tembló ligeramente con la vibración de su rabia contenida. Esto era su vida ahora, una tortura diaria, un lento desangrar del alma. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una vida tan plena se había transformado en este infierno helado? Mucho antes de las sillas de ruedas y las risas ajenas, la vida de Adriana Montes era un torbellino de colores vibrantes y sueños palpables. Hija única de una familia acomodada en el corazón de la Ciudad de México, Adriana creció rodeada de afecto y oportunidades. Desde pequeña mostró un talento innato para la pintura. Sus lienzos estallaban con la energía de sus pinceladas, reflejando un espíritu indomable y una imaginación sin límites. Estudió artes plásticas en el extranjero, viajó por el mundo absorbiendo cada matiz cultural, cada técnica. Su regreso a México fue un triunfo. Abrió su propia galería, Esencia y Color. Un espacio que rápidamente se convirtió en un referente de la escena artística contemporánea. Sus exposiciones eran aclamadas, sus piezas se vendían antes de ser terminadas. Era una mujer independiente, apasionada y con una capacidad única para ver la belleza en lo cotidiano. En medio de ese torbellino creativo, el amor llamó a su puerta con la figura de Federico Montes. Él era un joven empresario, inteligente y ambicioso, con una sonrisa que desarmaba y una mirada que prometía un futuro sin límites. Se conocieron en una vernissage en su galería. Federico quedó prendado de su arte y más aún de su vibrante personalidad. La química fue instantánea, eléctrica. Sus conversaciones se extendían hasta la madrugada. Sus risas llenaban los restaurantes. Sus silencios eran cómodos y profundos. Él la admiraba, la impulsaba y ella, acostumbrada a la autonomía, encontró en él un compañero que complementaba su espíritu, no que lo opacaba. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares, en el jardín de la hacienda familiar de Adriana, bajo un cielo estrellado. Las promesas de amor eterno y sueños compartidos parecían cinceladas en piedra. Se compraron una casa a las afueras de la ciudad, un hogar amplio y luminoso con un jardín extenso que Adriana decoró con esmero, llenándolo de flores de todos los colores, como si quisiera que su propio jardín reflejara la plenitud de su vida. Todo era armonía, risas y la seguridad de un futuro construido a dos manos. Adriana seguía pintando, pero ahora sus lienzos también hablaban de un amor correspondido, de la dicha de compartir la vida con alguien que la entendía y la amaba profundamente. Cada mañana, Federico le dejaba una flor recién cortada del jardín en su caballete, un pequeño gesto que decía más que 1000 palabras. Entonces, la vida, con su caprichosa y cruel ironía, decidió escribir un guión diferente. Fue un día cualquiera, una tarde de lluvia intensa. Adriana regresaba de una exposición en provincia, cansada pero feliz por el éxito. Un camión de carga que venía a exceso de velocidad perdió el control en una curva cerrada. El impacto fue brutal.
El mundo se volvió un remolino de metal retorcido, cristales rotos y un dolor insoportable que la consumió por completo. Despertó en un hospital, el cuerpo inmóvil, las piernas sin sensibilidad. Una realidad que la golpeó con la fuerza de un rayo. El diagnóstico fue devastador: lesión medular severa. Adriana Montes, la mujer que pintaba con la libertad de un ave, que se movía con la gracia de una bailarina, estaba ahora confinada a una silla de ruedas. Los primeros meses fueron un infierno. El dolor físico era constante, pero el emocional era aún peor. La negación, la ira, la depresión se turnaban como sombras gigantes que la envolvían. Federico al principio fue su pilar. La visitaba a diario, le leía, la animaba, le prometía que saldrían juntos de esto. Su voz era su ancla en la tormenta, pero la realidad era tosuda y la paciencia finita. Los sueños que habían construido juntos se desdibujaron. Los viajes espontáneos, las caminatas por el bosque, las noches de baile, todo eso quedó en el pasado. Federico, un hombre activo y con una vida social muy intensa, empezó a resentir las nuevas limitaciones. Las visitas al hospital se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas. El cariño se transformó en una obligación, el amor en una carga. Poco a poco, la erosión del amor se hizo evidente. Las flores en el caballete de Adriana dejaron de aparecer. Las miradas de complicidad se convirtieron en silencios incómodos. Federico se sumergió en su trabajo, en sus viajes de negocios, en una vida que excluía a Adriana. Ella lo notaba, sentía el alejamiento, la indiferencia que se instalaba entre ellos como una niebla fría. La tensión en el hogar era palpable. Cada mañana, al despertar, Adriana sentía el peso de la soledad en esa casa que antes rebosaba vida. Y entonces llegó Lorena Ibarra. Al principio, Federico la presentó como una colega del trabajo, una asesora en un nuevo proyecto. Lorena era joven, vibrante, con una belleza audaz y una risa fácil. Al principio Adriana no sospechó nada, o quizás no quiso hacerlo. Estaba demasiado inmersa en su propia lucha. Pero pronto, Lorena empezó a estar demasiado presente. Cenaban con ellos en casa, visitaba a Federico en el estudio, sus llamadas eran constantes. Adriana comenzó a notar las miradas furtivas entre ellos, las sonrisas cómplices, los gestos casuales que revelaban una intimidad que iba más allá de lo profesional. El corazón de Adriana se encogía con cada risa de Lorena, con cada caricia disimulada de Federico. La evidencia era abrumadora, el dolor de la traición era un ácido que le corroía el alma. La presencia de Lorena se hizo descarada, descaradísima. Se instaló en la vida de ambos como si siempre hubiera pertenecido allí. La casa, que alguna vez fue el refugio de Adriana, se transformó en su jaula de cristal. Era un escenario de crueldad sutil y abierta. Lorena elegía la música a todo volumen en la sala, sabía que a Adriana no le gustaba el reggaetón. Hacían planes frente a ella, hablaban de sus fines de semana en la playa, de las cenas elegantes a las que Adriana ya no podía asistir. Susurraban en los pasillos, se besaban a escondidas, o al menos eso creía Adriana, pues ella presentía que lo hacían con una intención de que ella los viera, que los escuchara. Las risas de Lorena eran como dagas que la perforaban. Los desprecios de Federico eran como martillazos en su dignidad. Adriana se sentía invisible, una pieza de mobiliario en su propio hogar. Su mundo se encogió a las 4 paredes de su habitación y a veces a ese gran salón donde solía pintar, pero donde ahora solo miraba por la ventana. La humillación se había vuelto su compañía constante, un eco silencioso en cada rincón de la casa. Pero mientras su cuerpo estaba atrapado, su mente, aunque dolida, empezaba a fraguar algo oscuro, algo que iba más allá del dolor, que se acercaba al deseo de justicia, solo que aún no sabía cómo. Y ustedes,
¿Desde dónde están viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leer sus comentarios. Los susurros se habían vuelto más audibles, las risas más agudas, y la puerta del estudio de Federico Montes ya no se cerraba con el mismo sigilo de antes. Adriana Montes, postrada en su silla de ruedas, no necesitaba ver para saber lo que ocurría. El eco de sus voces llegaba claro y sin filtros hasta el salón, donde ella permanecía inmóvil, prisionera de su propia casa. Una tarde, mientras el aroma a café fresco flotaba en el aire, las palabras se volvieron tan nítidas que no pudo ignorarlas. Y con su firma en esos documentos, la tendremos por completo atada de manos, Federico. Ni un peso, ni una propiedad. Cero. La voz de Lorena Ibarra era dulce, pero el matiz de triunfo en su tono la hacía sonar viperina. Federico rió, una risa seca, desprovista de la calidez que alguna vez tuvo. Será como un adiós elegante, ¿no crees? Ella no tiene por qué sufrir más de lo necesario. La hipocresía en sus palabras hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Adriana. ¿No sufrir más de lo necesario? Ella ya estaba sufriendo el infierno mismo. Oh, mi amor, eres tan considerado. Lorena dejó escapar una risita tonta, pero seamos honestos, ella es una carga muy pesada, y esta casa, este estilo de vida, es insostenible si no tomamos las riendas. Sus acciones, sus inversiones, son nuestras ahora. El corazón de Adriana latió con furia contenida. Sus acciones, sus inversiones, eran el legado de sus padres, el fruto de su propio trabajo en esencia y color. Federico siempre había manejado las finanzas, pero con su total confianza. Ahora, esas palabras revelaban una traición que iba más allá del lecho matrimonial. Estaban hablando de despojarla, de dejarla en la calle, desamparada. Y lo decían con una naturalidad escalofriante, como si Adriana fuera un mueble viejo que necesitaban desechar. Al día siguiente, Adriana decidió confrontar a Federico. La rabia le daba una fuerza que su cuerpo inerte le negaba. Rodó su silla de ruedas hasta la oficina, donde él revisaba papeles con una expresión concentrada, y Lorena, sentada cómodamente en un sillón, limaba sus uñas. ¿De qué documentos hablaban ayer, Federico? Su voz, aunque temblorosa, era firme. Federico levantó la vista, sorprendido, como si hubiera olvidado la presencia de Adriana en esa casa. Su mirada se endureció al instante. No sé de qué hablas, Adriana. Estábamos discutiendo asuntos de negocios, cosas que no te incumben. Sí me incumben, si tienen que ver con mi patrimonio. ¿Están planeando dejarme sin nada? La pregunta salió disparada, directa, sin rodeos. Lorena dejó de limarse las uñas y sonrió con una suficiencia que a Adriana le pareció repugnante. Ay, Adriana, no seas melodramática. Federico solo está reorganizando las cosas para el futuro, para nuestro futuro. Tú no tienes de qué preocuparte. Mi futuro soy yo, Lorena, y te aseguro que estoy muy preocupada. Federico, me estás traicionando. ¿Estás usando mi dinero, lo que mis padres me dejaron, para esta mujer? La voz de Adriana se quebró al final. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Federico suspiró, visiblemente molesto. Se puso de pie y se acercó a ella, pero no para consolarla, sino para imponer su presencia. Mira, Adriana, las cosas han cambiado. Tú ya no puedes manejar tus asuntos como antes. Estoy viendo por tu bien, por nuestra seguridad financiera. Además, mi empresa necesita una inyección de capital. Es por el bien de todos. ¿Mi bien? ¿Nuestra seguridad? Están planeando dejarme en la calle. Lo escuché. Su voz subió de tono, cargada de desesperación. Lorena se levantó del sillón con una elegancia fingida y se acercó a Federico posando una mano posesiva en su brazo. No le hagas caso, mi amor. Son sus celos enfermizos. Está amargada por su condición y busca culparnos de su propia desdicha. Deberías ver a un especialista, Adriana. Tu mente no está bien. Las palabras de Lorena fueron un golpe bajo, una daga retorcida en su herida más profunda.
Adriana sintió el aire abandonarla. Federico no la defendió, solo la miró con una mezcla de cansancio y desprecio. La confrontación había sido inútil. Había buscado una pizca del hombre que amaba, pero solo encontró la frialdad de un extraño y la crueldad de una intrusa. La crueldad se intensificó con los días. Federico y Lorena dejaron de disimular. Se reían a carcajadas de los programas que Adriana veía. Ponían música a todo volumen cuando ella intentaba descansar. Hacían comentarios despectivos sobre su apariencia o sus limitaciones. Una tarde, Adriana intentó ir al jardín que tanto amaba, pero Federico había puesto una maceta grande justo frente a la rampa de acceso, bloqueando su paso. Cuando ella le preguntó por qué, él simplemente respondió con un encogimiento de hombros. «Se me olvidó. ¿Cuál es el problema? No puedes esperar que todo gire a tu alrededor». Lorena solo lo miró con una sonrisa complacida. Adriana se sintió completamente acorralada. La desesperación de Adriana alcanzó un punto crítico. Noches enteras las pasaba en vela, observando el techo, con el corazón apretado por la angustia. Se sentía sola en el mundo, traicionada por la persona en quien más había confiado y atacada por una mujer que disfrutaba de su sufrimiento. El dolor emocional era una carga más pesada que cualquier dolencia física. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo la vida que había sido tan luminosa se había oscurecido tanto. Había perdido la capacidad de pintar, las ganas de vivir. Sus días eran grises, monótonos, llenos de un sufrimiento silencioso. Se sentía como un barco a la deriva, en un mar embravecido, sin brújula ni esperanza de un puerto seguro. Pero en lo más profundo de su desesperación, una chispa de dignidad se encendió. No podía seguir así. La humillación constante, la certeza de que querían despojarla de todo, de dejarla completamente desamparada, fue el detonante. Ya no tenía nada que perder. Si Federico y Lorena querían la guerra, la tendrían. Su espíritu de lucha, que había permanecido dormido bajo el peso de la depresión, comenzó a despertar. Era un fuego lento, pero constante. Con la poca fuerza que le quedaba, Adriana tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su destino. Buscaría ayuda legal. No importaba el miedo, la incertidumbre o lo abrumador que pudiera parecer. Necesitaba luchar por lo que era suyo, por su dignidad, por su derecho a existir sin ser humillada. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, pero una determinación férrea, Adriana llamó a una vieja amiga de la universidad, ahora una reconocida abogada de la Ciudad de México. La voz al otro lado de la línea sonó sorprendida, pero luego llena de calidez al escuchar la angustia de Adriana. Horas más tarde, la abogada le prometió que investigaría su situación a fondo. El camino sería largo y arduo, lo sabía, pero el primer paso estaba dado. El caso de Adriana Montes, el de una esposa discapacitada, humillada y al borde del despojo, comenzaba a encauzarse hacia los tribunales. El olor a papel viejo y a desinfectante industrial se pegaba en el aire de los juzgados, un aroma acre que, a Adriana Montes, le recordaba la frialdad aséptica de los hospitales, lugares que ahora habitaban sus peores recuerdos. Su abogada, Elena Rojas, una mujer de 50 y tantos, con el cabello recogido en un pulcro chongo y una mirada que transmitía una mezcla de pragmatismo y empatía, repasaba una pila de documentos. Desde que Adriana la contactó, Elena se había sumergido con una dedicación férrea en su caso, desenmarañando la compleja red de propiedades, inversiones y movimientos financieros que Federico Montes había ejecutado. Cada revelación era un golpe al corazón de Adriana. Cuentas vacías, propiedades hipotecadas a su nombre sin su consentimiento explícito, fideicomisos alterados. La evidencia de la traición de Federico no era solo emocional, era un robo meticulosamente orquestado. La preparación para el juicio se convirtió en un calvario de cifras y fechas.
de confrontar la fría realidad de los números que desnudaban la avaricia de su marido y de Lorena Ibarra. Adriana pasaba horas en la oficina de Elena, con su silla de ruedas junto al escritorio, revisando cada línea, cada rúbrica, sintiendo cómo la humillación se transformaba en una rabia helada. No solo querían despojarla, querían borrarla. Elena era su faro en la oscuridad, su voz cuando la suya flaqueaba, su fuerza cuando la suya se agotaba. La abogada le explicó la magnitud de la batalla legal que tenían por delante, la dificultad de probar la intención maliciosa cuando los papeles parecían estar en orden, al menos superficialmente. El estrés era inmenso. Las noches de insomnio se volvieron interminables, pobladas por el eco de las risas de Lorena y el rostro impasible de Federico. Cada documento firmado por ella sin entender del todo su alcance, cada papel que Federico la había convencido de rubricar por su propio bien, se convertía ahora en un arma en su contra. El día de la primera audiencia llegó envuelto en una niebla de ansiedad para Adriana. El imponente edificio de la corte se alzaba, con sus columnas de piedra y sus escalinatas, como un templo inquebrantable de la justicia. La sala de audiencias era un espacio vasto, con paneles de madera oscura que absorbían el sonido y una atmósfera densa que parecía pesar en el aire. Los pocos curiosos y algunos reporteros ya ocupaban las bancas. Sus miradas se posaban en ella, en su silla de ruedas, en su vulnerabilidad. Sentía los murmullos, los flashes de las cámaras. Entonces la puerta lateral se abrió y el oficial de la sala anunció: «De pie para el juez». Todos en la sala se pusieron de pie, un movimiento unánime al que Adriana solo pudo responder con la rigidez de su tronco. Entró el juez Baltasar Requena. Era un hombre de unos 60 años, de estatura media, con una calvicie incipiente y unas gafas de montura fina que le daban un aire intelectual. Pero lo que más impactaba era su mirada. Ojos de un azul gélido, penetrantes, que barrían la sala con una intensidad desapasionada. Su rostro era una máscara, sin una sola arruga que delatara emoción alguna. No había un gesto amable, ni uno de desprecio, simplemente una quietud absoluta, una impasibilidad que lo hacía parecer más una esfinge que un ser humano. Tomó asiento con un movimiento preciso y se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada clavada en los expedientes frente a él. Su presencia imponía un respeto innegable, pero también un aura de misterio. No revelaba nada, no prometía nada. Las audiencias comenzaron. Federico y Lorena entraron, luciendo impecables, con una estudiada pose de víctimas incomprendidas. Federico, con un traje caro y una expresión de hombre agobiado, se dirigió al estrado. Su voz era grave, meliflua, cuidadosamente modulada para inspirar compasión. «Su señoría», comenzó Federico, sus ojos buscando la mirada del juez con una súplica calculada. «Amo a Adriana, siempre la he amado, pero la situación es insostenible. Desde el accidente, su carácter cambió. Se volvió difícil, celosa, suspicaz. Ha desarrollado una dependencia que la hace creer cosas que no son. No puedo seguir así. Es asfixiante. Mi empresa está en riesgo por su falta de cooperación. Necesito la liquidez de esos bienes para salvar lo que hemos construido juntos. Ella es una carga emocional que ya no puedo soportar». Adriana apretaba los puños, la sangre le hervía. Las mentiras de Federico eran descaradas, crueles. Él la pintaba como una mujer amargada, celosa, una carga insoportable. Lorena, sentada a su lado, asentía con una expresión de compasión falsificada. Luego fue el turno de Lorena. Su voz, dulce y melancólica, resonó en la sala. Conocí a Federico en un momento muy difícil para él. Él estaba destrozado, agotado por una situación que lo superaba. Yo solo fui un apoyo. Nunca quise interponerme en su matrimonio, pero su matrimonio ya estaba roto.
Adriana es una mujer muy difícil, con problemas emocionales profundos desde el accidente. Federico merece una oportunidad para reconstruir su vida, para salvar su empresa, y yo, modestamente, he intentado ayudarlo a levantarse. Soy su socia, su apoyo y sí, su compañera. No tenemos la culpa de la desdicha de Adriana. Las palabras de Lorena fueron una estocada directa al corazón de Adriana. No solo le quitaban su matrimonio, su hogar, su patrimonio, sino que también intentaban robarle su reputación, su cordura. La pintaban como una mujer desequilibrada, la verdadera causante de su propia desgracia. La humillación era pública, brutal. Sentada en su silla de ruedas, expuesta a la mirada de extraños, Adriana sintió una oleada de náuseas. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se negó a darles el gusto. No lloraría, no les daría esa satisfacción. Mantuvo la barbilla en alto, aunque su cuerpo temblaba por dentro. El dolor de la traición revivido en cada palabra de su marido, cada gesto de su amante, era un tormento. La sala de justicia, ese supuesto bastión de la equidad, se había convertido en otro escenario de humillación, agravando su sufrimiento. Su vulnerabilidad era exhibida sin piedad. Mientras tanto, el juez Requena no pestañeaba. Escuchaba cada palabra, observaba cada gesto, pero su rostro permanecía impasible. Sus ojos azul gélido se movían entre Federico, Lorena y Adriana sin revelar un ápice de juicio o emoción. Tomaba notas ocasionales, su pluma raspando suavemente el papel. Adriana lo observaba con un atisbo de esperanza, buscando una señal, un indicio de que él veía la verdad detrás de las mentiras. Pero el juez Requena era un muro inquebrantable, una esfinge en el estrado. Su silencio era ensordecedor, su inmovilidad inquietante. La única certeza para Adriana en ese momento era la soledad abrumadora y la amargura de la injusticia que se cernía sobre ella. Parecía que su destino estaba sellado. Un murmullo de expectación recorrió la sala cuando el nombre de Adriana Montes fue pronunciado para testificar. Elena Rojas, su abogada, le dio un apretón tranquilizador en el hombro antes de que Adriana se acercara al estrado. Cada pulgada de movimiento le exigía un esfuerzo titánico. Su cuerpo, aunque inerte, sentía el peso de todas las miradas clavadas en ella. La silla de ruedas se detuvo frente al micrófono y Adriana levantó la vista. Su rostro, pálido y marcado por el sufrimiento, no ocultaba la vulnerabilidad de su situación, pero en sus ojos había una chispa inquebrantable de determinación. Respiró hondo. El aire le quemó la garganta. «Su señoría», comenzó Adriana. Su voz era un hilo tenue, casi un susurro, pero cargado de una verdad innegable. «Mi vida cambió el día del accidente. Lo perdí todo. Mi movilidad, mi independencia y poco a poco la persona que creí que era mi esposo». La sala quedó en silencio. Federico Montes y Lorena Ibarra, sentados en el lado opuesto, intentaron mantener sus expresiones de aburrimiento. Pero Adriana notó un ligero temblor en la mano de Lorena, que apretaba con fuerza la de Federico. La narración de Adriana fue desgarradora. Con voz pausada, desprovista de rencor, pero llena de un dolor palpable, describió cómo el amor se había desvanecido, cómo los cuidados se habían transformado en desprecio y cómo su hogar se había convertido en un infierno de humillaciones. Detalló los comentarios hirientes, las risas crueles de Lorena, el abandono emocional de Federico. Habló de la maceta en la rampa, del bloqueo de sus cuentas, de la sensación de ser una carga y, peor aún, un estorbo para la felicidad de su marido y su amante. El narrador omnisciente observaba a Adriana, sintiendo cada punzada de su dolor. Su resiliencia era un faro, pequeño pero persistente, en medio de la tormenta. Era como si su alma, a pesar de estar herida, se negaba a rendirse. Cada palabra era un paso en su calvario, un testimonio de su fortaleza ante la adversidad.
La sala se mantuvo en silencio. Algunos reporteros bajaron sus cámaras, conmovidos por el crudo relato. Cuando Adriana terminó, el silencio se mantuvo por un instante, pesado, cargado de emoción. Luego, la voz del juez Baltasar Requena resonó, inalterable, como si las confesiones de Adriana no hubieran afectado ni una fibra de su ser. Señora Montes, ¿puede describir la naturaleza exacta de los documentos que firmó a petición de su esposo? Su pregunta era precisa, sin preámbulos, y su mirada azul gélido no se desvió ni un ápice del rostro de Adriana. Adriana explicó con dificultad, refiriéndose a los papeles que Federico le había presentado como actualizaciones rutinarias o inversiones seguras para su futuro, siempre asegurándole que no había nada de qué preocuparse. El juez anotó algo en su libreta, su pluma raspando suavemente el papel, un sonido que era lo único que rompía la tensa quietud. ¿Alguna vez se le explicó el alcance de esos documentos? ¿Se le ofrecieron copias para revisarlas con su propio asesor legal? Las preguntas del juez eran quirúrgicas, directas al grano, pero su semblante permanecía impasible, como una esfinge. No había en sus ojos ninguna señal de compasión o incredulidad, solo una fría búsqueda de los hechos. Adriana negó con la cabeza, su voz ahora un poco más fuerte. Nunca me las explicó. Él me decía que no era necesario, que él se encargaba de todo. Confiaba en él ciegamente, su señoría. Era mi esposo. Durante todo el testimonio de Adriana, el juez Requena mantuvo su impasibilidad. Sus ojos no se desviaban. Su postura era erguida y su rostro no delataba la menor emoción. Ni una ceja arqueada, ni un fruncimiento del ceño. Sus observaciones eran escasas, sus intervenciones limitadas a preguntas clave que buscaban la precisión de los hechos. Esta actitud generaba una incertidumbre palpable en la sala. ¿Estaba el juez creyendo a Adriana o la veía como una mujer resentida, como sugerían Federico y Lorena? Para Adriana, esta frialdad era desconcertante. Anhelaba una señal, una pizca de empatía, pero solo encontraba un muro. Sin embargo, en el lado de la defensa, Federico y Lorena no estaban tan tranquilos como querían aparentar. Aunque confiaban en su plan, la actitud del juez Requena empezaba a sembrar pequeñas dudas. Las preguntas del juez, aunque pocas, eran incómodas. Cuando interrogó a Federico sobre la legalidad de ciertas transferencias financieras o a Lorena sobre su conocimiento de los antecedentes de Adriana antes del accidente, sus respuestas eran evasivas, a veces contradictorias. El juez no los confrontaba directamente, pero sus preguntas dejaban entrever un conocimiento profundo de los detalles, uno que iba más allá de lo que ellos esperaban. Señor Montes, preguntó el juez en un momento, con una voz sin inflexiones, ¿podría usted explicar la discrepancia entre el valor declarado de la propiedad en Cuernavaca y el monto del crédito hipotecario solicitado a nombre de la señora Montes, sin su aparente consentimiento explícito? Federico tartamudeó una explicación sobre fluctuaciones del mercado y estrategias de inversión, mientras su rostro se ponía ligeramente rojo. Lorena le lanzó una mirada nerviosa. Este tipo de preguntas, que iban más allá de la narrativa emocional que ellos habían construido, empezaban a inquietarlos. La aparente pasividad del juez era más inquietante que una confrontación directa, pues no podían descifrar si estaba buscando una trampa o simplemente atando cabos sueltos. A pesar de haber vaciado su alma en el estrado y de la aparente incomodidad de sus adversarios, la desesperanza de Adriana se agudizó. La frialdad del juez, esa mirada impasible, sumada a la habilidad de Federico y Lorena para manipular la situación y presentarse como víctimas, la hacía sentir que el juicio se inclinaba irrevocablemente en su contra. Las noches se volvieron más largas, los sueños más vívidos y aterradores. La idea de perderlo todo, no solo la casa y el dinero, sino también su dignidad y su propia versión de la verdad, era una carga insoportable.
Sentía que, a pesar de su lucha, el sistema legal no veía más allá de las apariencias, que su condición la marcaba como una mujer débil, propensa a la amargura, como la pintaban su marido y su amante. El juez seguía siendo una incógnita, un observador silencioso que parecía sellar su destino con cada apunte en su libreta. Adriana se sentía al borde de un abismo, con la certeza de que el golpe final estaba cerca. En los recesos del juicio, el aire en la sala se volvía menos denso, pero la tensión en el pecho de Adriana Montes seguía siendo un nudo. Mientras su abogada, Elena Rojas, conversaba con el personal de la corte, Adriana se mantenía a un lado, bebiendo agua y observando a los pocos asistentes que aún merodeaban. Fue entonces cuando un detalle aparentemente insignificante captó su atención. Una joven secretaria del juzgado, con el cabello recogido en una coleta y una pila de expedientes en los brazos, pasó junto a ella, dejó caer accidentalmente una pluma. Adriana, casi por instinto, extendió una mano temblorosa para recogerla. Al entregársela, la joven le dirigió una mirada fugaz, una mirada cargada de algo que Adriana no supo descifrar. La chica apenas murmuró un «gracias» y se apresuró a salir, pero en su mano había dejado caer un pequeño trozo de papel doblado casi imperceptible. Adriana lo desdobló discretamente. Eran solo un par de iniciales. Leí MG y una fecha, 14/3/2023, garabateadas con prisa. Nada más. Un indicio minúsculo, una chispa que, sin saber por qué, encendió una pequeña llama de esperanza en el corazón de Adriana. No encajaba, no tenía sentido aparente, pero la sensación de que no todo estaba perdido le dio una sacudida. Esa misma tarde, mientras Elena y Adriana revisaban los últimos detalles antes de la siguiente sesión, Adriana le mostró el pequeño papel. Elena frunció el ceño. Leí, es Lorena Ibarra, sin duda. MG, y esta fecha, no me suena de nada. Podría ser cualquier cosa, Adriana, pero no se siente como cualquier cosa, Elena. Fue el modo en que me miró la chica. Había algo, como si quisiera ayudar. Adriana sentía una extraña convicción. Elena, aunque escéptica, percibió la desesperación en la voz de su clienta y decidió seguir el instinto. De acuerdo, moveremos algunos hilos. A veces, los detalles más pequeños son los que abren las puertas más grandes. A la mañana siguiente, cuando Adriana y Elena llegaron a la corte, una mujer de unos 40 años, con un semblante serio, pero con ojos bondadosos, se acercó a ellas con cautela. Llevaba el uniforme de conserje del juzgado. Su nombre era Marta Galván. Señora Montes, soy Marta. La chica de ayer me pidió que le diera un mensaje. No puedo decir mucho aquí, pero tenga cuidado con el señor Montes y la señorita Ibarra. Son más astutos de lo que parecen. Hay alguien más involucrado, alguien que los está ayudando a mover los hilos de verdad, alguien con acceso a información que ustedes no tienen. Adriana y Elena intercambiaron una mirada. El nombre MG tenía un rostro y una voz. ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué nos advierte?, preguntó Elena en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. No puedo decirlo. Me arriesgaría mucho. Solo sé que he escuchado cosas. Y esa fecha, 14 de marzo del 2023. Ese día vi al señor Montes y a la señorita Ibarra reunirse con un hombre muy influyente, un abogado de un bufete de renombre, el licenciado Eduardo Beltrán, en el área de archivo restringido, donde nadie más tiene acceso. Los archivos de casos pasados no deberían haber estado ahí. Y el licenciado Beltrán no trabaja en este juzgado. Es un abogado externo que solo viene para casos muy específicos y de alto perfil. Hablaban de limpiar el camino y asegurar el resultado. Estoy arriesgando mi trabajo, mi vida, pero vi cómo la trataban a usted, señora Montes. No es justo. Marta se alejó rápidamente, mezclándose entre el personal del juzgado.
La información era una bocanada de aire fresco en la claustrofóbica atmósfera del juicio. Un abogado influyente, un encuentro en un área restringida y una fecha. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. La trama era más oscura de lo que imaginaban. Elena y Adriana comenzaron una investigación paralela, discreta, alejándose de los canales oficiales. Elena, con sus contactos en el mundo legal, empezó a indagar sobre el licenciado Eduardo Beltrán. Descubrieron que Beltrán era un abogado con una reputación impecable, pero también con una especialidad en casos de fraudes financieros complejos y una habilidad para manipular las pruebas de forma casi indetectable. Su nombre no aparecía en los registros del caso de Adriana, lo que confirmaba que su participación era clandestina. Se movían en las sombras. Rastrearon la actividad financiera de Beltrán y encontraron transacciones sospechosas, pagos de grandes sumas de dinero a cuentas offshore, sin un origen claro, que coincidían con las fechas de movimientos financieros de Federico y de Lorena. La red se extendía más allá de lo personal. Este no era solo un caso de adulterio y despojo, era un fraude financiero premeditado, orquestado por mentes mucho más sofisticadas de lo que creían. Las inconsistencias en las versiones de Federico y Lorena, que antes parecían errores menores, ahora se revelaban como parte de un plan cuidadosamente elaborado. Había algo más grande, más siniestro, detrás de la fachada de un simple divorcio. La avaricia no tenía límites. Mientras tanto, en la sala de audiencias, el juez Baltasar Requena continuaba con su semblante inmutable, pero sus preguntas empezaron a adquirir un matiz diferente. Sus interpelaciones a Federico y Lorena, que antes parecían generales, ahora se volvían curiosamente específicas, casi como si estuviera tanteando el terreno de una trampa invisible. «Señor Montes», cuestionó el juez a Federico, con su voz monocorde. En el informe de sus activos se observa una discrepancia en las fechas de adquisición de los títulos de propiedad de la empresa Inversiones del Sol, los cuales usted alega haber comprado antes del matrimonio. ¿Puede explicar la aparición de un registro posterior de compraventa que contradice su versión inicial? Federico se puso visiblemente nervioso, balbuceando una excusa sobre errores administrativos y documentos extraviados. Lorena, a su lado, lo miraba con los ojos muy abiertos, casi imperceptiblemente. Este tipo de preguntas, que antes eran sobre el estado de ánimo de Adriana o las quejas sobre su matrimonio, ahora eran sobre las entrañas de los movimientos financieros, y el juez las hacía con una frialdad y una precisión que no encajaban con la imagen de un simple mediador. Luego, el juez se dirigió a Lorena. ¿Usted ha tenido algún tipo de relación profesional o personal con el bufete de abogados Legado Global, específicamente con alguno de sus asociados senior en los últimos 18 meses? Lorena se tensó. Su rostro se volvió pálido. No, su señoría. Mi relación con Federico es meramente personal y laboral en su empresa actual. No conozco ningún bufete de abogados con ese nombre. Su voz era forzadamente tranquila, pero Adriana pudo notar la tensión en sus hombros. Legado Global. Era el bufete donde trabajaba el licenciado Eduardo Beltrán, la pieza clave en su investigación paralela. Estos movimientos sutiles del juez pasaban desapercibidos para la mayoría de los presentes, para los reporteros y los curiosos, pero no para Adriana. Ella, con la nueva información que había recabado, empezó a sentir una conexión inusual con las acciones del juez. Era como si Requena no solo estuviera juzgando el caso, sino que estuviera desvelando una verdad oculta, jugando su propio juego. Cada pregunta aleatoria, cada observación tangencial, encajaba con los hilos que ella y Elena estaban desenredando. La impasibilidad del juez ya no le parecía una indiferencia, sino una estrategia.
una estrategia que, quizá, buscaba destapar algo mucho más grande y siniestro de lo que todos en la sala imaginaban. La chispa de esperanza se convertía lentamente en una determinación férrea. La pelea no solo era por su dignidad y su dinero, sino por exponer la verdad completa. Las luces del despacho de Elena Rojas ardían hasta altas horas de la noche. Montañas de documentos se apilaban sobre su escritorio y el de Adriana Montes, quien, a pesar del cansancio, revisaba con una meticulosidad casi obsesiva cada papel, cada cifra. La pista de Marta Galván y la investigación de Elena sobre el licenciado Eduardo Beltrán habían desenterrado una red de engaños mucho más intrincada de lo que imaginaron. Habían descubierto la existencia de una empresa fachada en Belice, Soluciones Globales, S.A., creada meses antes del accidente de Adriana, a donde Federico Montes había transferido sumas millonarias de sus inversiones conjuntas sin dejar rastro aparente en México. Los documentos falsificados, meticulosamente elaborados para parecer transferencias legítimas de capital de Federico a su propia empresa, revelaban la premeditación del plan. No era un capricho de última hora, era un esquema de despojo diseñado con antelación, esperando el momento oportuno. Elena, con sus ojos perspicaces, encontró la rúbrica de Adriana en varios documentos donde se autorizaban fideicomisos y venta de acciones de Esencia y Color a precios irrisorios. Al principio, Federico le había dicho a Adriana que eran papeles para efectos fiscales, que no tenía de qué preocuparse, y ella, confiando en él, había firmado sin leer. Ahora, con la ayuda de un perito calígrafo, se confirmó que las firmas habían sido alteradas digitalmente o incluso, en algunos casos, replicadas con una habilidad escalofriante, pero con pequeños fallos que la tecnología forense lograba detectar. Un testimonio clave provino de un antiguo contador de Federico, quien, descontento por haber sido despedido abruptamente, confesó haber sido presionado para manipular algunos libros contables, maquillando deudas y gastos inexistentes para justificar la venta de activos de Adriana. La trampa se estaba cerrando, ladrillo a ladrillo, sobre Federico y Lorena Ibarra. La red de mentiras comenzaba a desmoronarse no por la suerte, sino por la implacable búsqueda de la verdad. De vuelta en la sala de audiencias, la atmósfera se había vuelto palpable, cargada de una electricidad silenciosa. El patrón juez Baltasar Requena había intensificado su control sobre el procedimiento. Sus ojos, antes impasibles, ahora parecían escrutar cada rincón del rostro de Federico y Lorena, como si pudiera leer sus pensamientos. Las decisiones que tomaba eran cada vez más inesperadas, sorprendiendo incluso a los abogados experimentados. Abogado de la defensa, su moción para desestimar la evidencia sobre las transferencias a Soluciones Globales S.A. ha sido denegada. La voz del juez era firme, sin apelación. Se solicita al señor Montes presentar un desglose detallado y certificado de todos los movimientos de capital hacia dicha entidad, con respaldo bancario en un plazo no mayor a 24 horas. De lo contrario, se considerará obstrucción a la justicia. La cara de Federico palideció. Miró a su abogado, un hombre corpulento que antes se mostraba seguro, pero que ahora parecía encogido en su asiento. Este tipo de exigencias no eran usuales en la etapa en la que se encontraba el juicio. El juez Requena estaba yendo más allá de lo esperado, tirando de hilos que pocos sabían que existían. Más tarde, durante el contrainterrogatorio de Lorena, el juez la interrumpió abruptamente. Señorita Ibarra, regresemos a la fecha 14 de marzo del 2023. Usted declaró no tener relación con el bufete Legado Global. Sin embargo, tenemos registros de llamadas entrantes a su número personal, provenientes de una línea registrada a nombre del licenciado Eduardo Beltrán, socio senior de dicho bufete, en esa misma fecha y con una duración de más de 1 hora. ¿Puede explicar esta inconsistencia?
Lorena se quedó helada. Sus ojos, que siempre destilaban altivez, ahora mostraban un pánico incipiente. Tartamudeó, intentó negar, pero la evidencia era innegable. El juez no la confrontó con ira, solo repitió la pregunta con una paciencia gélida, su mirada fija en ella hasta que Lorena se hundió en el asiento, incapaz de articular una respuesta coherente. La sala entera contuvo el aliento. Estos movimientos del juez no eran normales, eran calculados, precisos, como el golpe de un cazador experimentado. La desesperación de Federico y Lorena era palpable. Los nervios les carcomían la piel. Federico, que siempre se había mostrado aplomado y confiado, ahora sudaba profusamente bajo el traje. Sus réplicas eran cada vez más erráticas, sus justificaciones más débiles. Las preguntas incisivas del juez, sumadas a las nuevas pruebas que Elena presentaba con una calma demoledora, los hacían caer en contradicciones absurdas. En un momento, Federico intentó culpar a uno de sus antiguos empleados de haber manipulado las cuentas. ¿Así que acusa a su empleado de un fraude de varios millones, señor Montes, sin ninguna evidencia que respalde esa afirmación?, preguntó el juez Requena, levantando una ceja, el único gesto que hasta ahora había mostrado. Su voz, sin embargo, permanecía inalterable. ¿Y por qué ese empleado fue despedido justo antes de que se iniciara este litigio? Federico se retorció en su silla, incapaz de responder de forma convincente. Lorena, por su parte, intentó desviar la atención, atacando la credibilidad de Adriana, insinuando que sus problemas de memoria debido al accidente la hacían una testigo poco confiable. Pero sus ataques eran débiles, teñidos de una frustración creciente. La fachada de víctimas se derrumbaba, revelando su verdadera naturaleza. Dos personas atrapadas en su propia red de avaricia y engaño. Se les veía quebrarse. Sus gestos antes controlados ahora eran de agitación y rabia mal disimulada. El momento culminante llegó en la última sesión antes de la deliberación. Elena Rojas, con una carpeta gruesa en la mano, se puso de pie. Su señoría, tenemos una última prueba que creemos es crucial para este caso. Un testigo que ha accedido a presentarse bajo la condición de anonimato hasta el momento de su testimonio. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Federico y Lorena se miraron con terror. ¿Un testigo sorpresa? ¿Quién más sabía de sus intrigas? La puerta lateral se abrió y entró un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y mirada nerviosa. Era el licenciado Eduardo Beltrán, el mismo abogado influyente que Marta Galván había mencionado, el hombre al que Federico y Lorena habían contactado en las sombras. Beltrán, bajo juramento, confesó su participación en el esquema. Con voz temblorosa, detalló cómo Federico y Lorena lo habían contratado para diseñar la estrategia legal y financiera para despojar a Adriana de sus bienes. Cómo lo instruyeron para crear la empresa fantasma en Belice y cómo falsificaron documentos, aprovechándose de la confianza y la vulnerabilidad de Adriana. Explicó cómo la fecha del 14 de marzo de 2023 era el día en que finalizó el plan de despojo y se aseguró que todos los bienes de Adriana estuvieran a nombre de Federico, fuera del alcance legal de un eventual divorcio. Dijo que se había arrepentido al ver el sufrimiento de Adriana y la descarada crueldad de la pareja. Su testimonio era una bomba. La sala de audiencias estalló en murmullos. Federico y Lorena se levantaron de sus asientos, intentando protestar, gritando que era una mentira, una conspiración. Pero ya era tarde. El rostro del juez Requena, por primera vez, mostró un atisbo de algo, una sombra de satisfacción que no llegó a ser una sonrisa. Su mirada se fijó en Federico y Lorena, atrapados en la trampa que ellos mismos habían tendido. La pieza clave había sido revelada, desbaratando por completo su plan y dejándolos expuestos, sin argumentos, ante la ley y ante la verdad.
El juego había terminado para ellos. El clímax del juicio llegó con una intensidad que se podía palpar en el aire. La sala estaba a reventar, expectante. La confesión del licenciado Eduardo Beltrán había sido un parteaguas, un terremoto que sacudió los cimientos de la defensa de Federico Montes y Lorena Ibarra. La abogada de Adriana, Elena Rojas, aprovechó la ventaja con una maestría impecable. Con una voz firme, pero serena, Elena presentó las últimas pruebas que terminaron de desmoronar la fachada de mentiras construida por la pareja. Proyectó en una pantalla gigante los registros bancarios de la empresa en Belice, Soluciones Globales S.A., mostrando los flujos millonarios que salieron de las cuentas de Adriana Montes y que misteriosamente recalaron en esa entidad fantasma. Cada cifra era un golpe, cada fecha un clavo en el ataúd de la credibilidad de Federico. Luego, Elena presentó los informes del perito calígrafo que detallaban con precisión milimétrica las alteraciones en las firmas de Adriana. La evidencia era irrefutable. Federico y Lorena, sentados en su mesa, se veían pequeños y derrotados. El rostro de Federico, antes tan sereno, ahora estaba contraído por la furia y el miedo. Sus ojos, inyectados en sangre, se movían frenéticamente de Elena a las pruebas, como un animal acorralado. Lorena, por su parte, había perdido su sonrisa altiva. Su tez estaba pálida y mordía sus labios con tanta fuerza que amenazaba con sacar sangre. La humillación que antes habían infligido a Adriana se volvió contra ellos, multiplicada. El abogado de la defensa, un hombre que se había mostrado arrogante al principio del juicio, ahora balbuceaba objeciones que el juez Baltasar Requena desestimaba con un simple movimiento de cabeza. La sala, que antes había sido escenario de los susurros y desprecios de la pareja hacia Adriana, ahora era testigo de su debacle. Los reporteros, con sus cámaras y cuadernos, captaban cada gesto de desesperación de Federico y Lorena, documentando su caída. La verdad, fría y contundente, había salido a la luz de manera innegable, exponiendo su avaricia y su crueldad ante todos. Ya no había escapatoria. El momento del veredicto llegó al día siguiente. La tensión en la sala era casi insoportable. Adriana, con su corazón latiéndole desbocado, se aferraba a la mano de Elena. El juez Requena entró y el silencio se hizo absoluto. Su rostro, como siempre, no revelaba nada, pero había una cualidad diferente en su presencia, una sutileza en el aire. Se sentó, abrió su expediente y con su voz monocorde, que parecía cortar el aire, comenzó a pronunciar la sentencia. Considerando las pruebas presentadas, los testimonios recabados y la confesión del licenciado Eduardo Beltrán, la pausa del juez se sintió eterna. Este tribunal encuentra al señor Federico Montes y a la señorita Lorena Ibarra culpables de fraude agravado y apropiación indebida de bienes. Un suspiro de alivio, casi inaudible, escapó de los labios de Adriana. Había ganado. La justicia, aunque lenta, había llegado. Los murmullos estallaron en la sala, pero el juez, con un golpe de mazo, los acalló de inmediato. Se ordena la restitución inmediata de todos los bienes y capitales pertenecientes a la señora Adriana Montes, incluyendo aquellos transferidos a Soluciones Globales S.A. y sus filiales, con los intereses y rendimientos generados durante el periodo de apropiación. Se les impone además una multa civil equivalente al 200% del monto desviado, la cual será destinada a organizaciones de apoyo a personas con discapacidad y a un fondo de rehabilitación integral para la señora Montes. Hasta ahí, el veredicto era contundente, una victoria rotunda. Pero el juez Requena continuó, y aquí fue donde la sentencia adquirió un matiz extraño, inusual, que iba más allá de lo legal convencional. Adicionalmente, prosiguió el juez, sus ojos fijos en Federico y Lorena, quienes ahora escuchaban con una mezcla de shock y confusión, y debido a la naturaleza vejatoria y el daño moral infligido, este tribunal impone una
orden de restricción y alejamiento perpetuo, al señor Federico Montes y a la señorita Lorena Ibarra. No solo se les prohíbe acercarse a la señora Montes o a sus propiedades, sino que también se les prohíbe cualquier contacto directo o indirecto, incluyendo el uso de redes sociales o intermediarios. Cualquier violación de esta orden resultará en penas de prisión severas. Además, y aquí viene lo inusual, se les impone una condena de servicio comunitario obligatorio de 3 años en centros de rehabilitación para personas con discapacidades severas, no como voluntarios, sino realizando labores de apoyo y cuidado básico, bajo estricta supervisión. Este tribunal considera que la exposición directa a las realidades que la señora Montes ha enfrentado podría servir como una forma de reeducación moral. La sala se quedó muda. Servicio comunitario en centros para discapacitados. Una orden de alejamiento perpetua y tan estricta. No era la condena esperada, ni la cárcel, ni una fianza exorbitante. Era algo diferente, algo que olía a justicia poética, a una lección forzada pero profundamente personal. La victoria de Adriana no era solo la restitución material, sino una forma de justicia que se sentía extrañamente apropiada. Adriana, sentada en su silla de ruedas, sintió una oleada de emociones contradictorias. La liberación era inmensa. Había recuperado su dignidad y parte de lo que le había sido arrebatado. Los siguientes meses fueron un proceso de sanación. Su galería, Esencia y Color, fue reabierta, y aunque al principio le costaba volver a pintar, la pasión por el arte regresó poco a poco. Asistió a terapias físicas y emocionales, recuperó la alegría de vivir, de disfrutar de las pequeñas cosas, de la compañía de Elena y de su amiga Marta, quien seguía trabajando en el juzgado y le enviaba mensajes discretos de apoyo. Su jardín, el que había agostado, empezó a florecer de nuevo con su cuidado. Se mostraba su proceso de recuperación, su aprendizaje sobre la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Parecía el final feliz, un nuevo comienzo, con la esperanza de un futuro renovado y lleno de posibilidades. Sin embargo, un pequeño detalle sembró una semilla de duda, un primer atisbo de que el otro plan del juez Requena iba más allá de lo que se había anunciado. Días después del veredicto, Elena y Adriana estaban en la oficina, revisando la sentencia detallada. Había una cláusula particular, redactada con una precisión legal casi poética, que hablaba de la obligación de reconocer y subsanar el daño moral a través de la experiencia directa y transformadora. Era una formulación inusual para un documento judicial. Elena se encogió de hombros. Es el estilo del juez Requena. Le gusta ser innovador en sus sentencias, comentó. Pero Adriana no estaba convencida. Recordó una breve conversación que Elena tuvo con el abogado de Federico, justo después de la sentencia. Él había dicho, con un tono de voz que sonaba a derrota y desconcierto: el juez Requena, él siempre tiene un as bajo la manga. Esto es más que justicia, es una lección para todos. En ese momento, Adriana lo había atribuido a la frustración del abogado, pero ahora la frase resonaba con una nueva inquietud. Además, Elena le comentó que había intentado obtener información sobre el historial del juez Requena, su pasado, sus casos anteriores, pero había un muro de privacidad inquebrantable a su alrededor. Solo se sabía que era un hombre de principios férreos y que había ascendido rápidamente en el poder judicial, pero su vida personal era un misterio absoluto. Este silencio, la extraña sentencia de servicio comunitario y la frase del abogado eran pequeños hilos que se tejían en el subconsciente de Adriana. Una pequeña pista, un murmullo distante de que el juez Baltasar Requena no solo había impartido justicia, sino que había orquestado un plan mucho más profundo y personal de lo que cualquiera hubiera imaginado.
un plan que apenas comenzaba a revelarse en las sombras. La vida de Adriana Montes comenzó a tomar un ritmo de aparente normalidad, una paz frágil pero reconfortante que no había sentido en años. Su galería, esencia y color había resurgido con una nueva vitalidad, y Adriana, aunque aún lidiando con su rehabilitación física, había retomado los pinceles, pintando con una intensidad que reflejaba tanto su dolor pasado como su renovada esperanza. Había contratado a un equipo de confianza que la ayudaba con el día a día en la galería, lo que le permitía enfocarse en su arte y en su proceso de sanación. Los jardines de su casa, antes agostados, florecían con una belleza exuberante, un reflejo de su propio espíritu que se negaba a marchitarse. Las visitas de Elena, su abogada, eran ahora más distendidas, llenas de conversaciones sobre arte y planes futuros. Adriana sentía que finalmente el calvario había terminado y la justicia, aunque singular, se había cumplido. Mientras tanto, Federico Montes Curtis y Lorena Ibarra enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La orden de restricción los mantenía alejados de Adriana, y la multa civil los había dejado en una situación financiera precaria. Federico había perdido su empresa y su reputación estaba por los suelos. Lorena, por su parte, había sido repudiada por sus contactos sociales, y su nombre se había convertido en sinónimo de traición y avaricia en los círculos que alguna vez frecuentó. El servicio comunitario en centros de rehabilitación para personas con discapacidad era un castigo que, si bien no los encerraba tras las rejas, los exponía diariamente a la realidad que Adriana vivía, una tortura moral que superaba cualquier pena de prisión imaginada por ellos. Se les veía demacrados, consumidos por la frustración y la impotencia. La ley los había alcanzado y las consecuencias, aunque dolorosas, parecían justas en el contexto de la sentencia. La historia parecía cerrar de una forma predecible, con los villanos recibiendo su merecido y la heroína encontrando su paz. Pero el juez Baltasar Requena operaba en las sombras, su plan mucho más intrincado y personal de lo que nadie, ni siquiera Adriana, sospechaba. Horas después de la sentencia, mientras la atención mediática se centraba en la victoria de Adriana, el juez Requena se encontraba en su estudio privado, un espacio austero y lleno de libros antiguos. No había alegría en su rostro impasible, solo una profunda satisfacción, casi melancólica. Abrió un cajón oculto en su escritorio y sacó una fotografía antigua. En ella se veía a una joven sonriente, de cabellos rizados y ojos vivaces, sentada en una silla de ruedas, pintando un cuadro con un brillo especial en la mirada. Al lado de ella, un joven Requena, con una expresión de admiración y un cariño evidente. Era su hija, Sofía, una talentosa artista que también había quedado paralítica por un accidente años atrás. El dolor en sus ojos, al ver la foto, era un atisbo de la humanidad oculta bajo su fachada. Sofía había sufrido un calvario similar al de Adriana. Su esposo y su socio, movidos por la codicia, la habían abandonado y despojado de sus bienes, dejándola en la miseria emocional y económica. Pero a diferencia de Adriana, Sofía no había tenido un abogado como Elena, ni un juez dispuesto a ir más allá de la fría letra de la ley. Sofía se había consumido en la amargura y la desesperación, y unos años después había muerto en la soledad, con el espíritu roto. El juez Requena, en aquel entonces un joven abogado, había jurado que ninguna otra persona sufriría una injusticia similar bajo su vigilancia. Su ascenso en el poder judicial no había sido solo por ambición, sino por la sed de una justicia más profunda, más personal. Su filosofía era que no solo se debía castigar el crimen, sino también reeducar el alma de los culpables a través de la experiencia directa del sufrimiento que habían infligido. La revelación del otro plan fue un giro impactante que se desveló con el tiempo, a través de pequeños detalles que fueron saliendo a la luz.
El servicio comunitario de Federico y Lorena no era una mera pena, era una orquestación maestra del juez Requena. Se reveló que los centros de rehabilitación a los que fueron asignados eran precisamente aquellos donde se atendían casos de negligencia y abandono por parte de cónyuges o familiares, muchos de ellos inspirados en la historia de su propia hija, Sofía. Federico fue asignado a cuidar de pacientes con lesiones medulares, obligado a ver de cerca la fragilidad y dependencia de quienes, como Adriana, habían sido víctimas de tragedias ajenas. Lorena, por su parte, tuvo que asistir a grupos de apoyo donde se narraban historias de traición y despojo emocional, forzada a escuchar el eco de sus propias acciones en el sufrimiento de otros. Pero el golpe más profundo del plan del juez llegó de una manera que ni Federico ni Lorena esperaban. Las leyes en México, bajo ciertas circunstancias de condena por fraude agravado y daño moral severo, permitían la solicitud de una acción de tutela personal. El juez Requena, sin que nadie lo notara, había incluido discretamente una cláusula en el veredicto que abría la puerta a esta posibilidad. A través de un tercero, un bufete de abogados especializado en casos humanitarios que actuaba de forma anónima, se presentó una solicitud para que la Fundación Legado de Sofía, una organización benéfica creada por el propio Requena en memoria de su hija, tuviera la tutela legal sobre las decisiones financieras y las propiedades de Federico y Lorena. No para despojarlos, sino para asegurar que sus bienes sean administrados de manera ética y que una porción significativa sea destinada a la reparación del daño social. Es decir, perdieron el control absoluto de sus vidas económicas. No podían vender, comprar o invertir sin la aprobación de la fundación. Eran, en esencia, tutelados por la misma justicia que habían intentado burlar. Las consecuencias inesperadas de este plan fueron devastadoras para Federico y Lorena. No solo perdieron lo material, sino que fueron atrapados en una situación que los condenaba a un destino irónico. Federico, un hombre que vivía para el control y el poder, se vio despojado de toda autoridad sobre sus propias finanzas y decisiones. Cada mes, la fundación revisaba sus gastos, su sustento, y solo se les permitía vivir con una asignación mínima, monitoreando cada uno de sus movimientos. No podían acceder a créditos ni iniciar nuevos negocios sin el consentimiento de la fundación. Estaban permanentemente bajo la lupa. Lorena, que había ambicionado una vida de lujos y privilegios a costa de Adriana, ahora vivía bajo el escrutinio de una organización que revisaba sus facturas y limitaba sus gastos, obligándola a vivir una existencia modesta y sin ostentaciones. El castigo no era la prisión, sino una prisión invisible, una cadena perpetua de dependencia y humillación social. Eran libres, sí, pero sus vidas ya no les pertenecían. Estaban condenados a ser un ejemplo viviente de la justicia de Requena. Adriana, en su nueva vida, solo recibió noticias esporádicas de Federico y Lorena. Elena le comentó que ambos estaban cumpliendo sus sentencias, pero sin ahondar en detalles. Adriana percibía una satisfacción inusual en la mirada de Elena cada vez que mencionaba al juez Requena, una especie de admiración velada. La abogada de Adriana no era plenamente consciente de la profundidad del plan del juez, pero sí sabía que algo más se había orquestado. Adriana, sin embargo, nunca llegó a comprender la magnitud total del otro plan del juez Requena, ni la conexión personal que lo impulsaba. Para ella, el final fue la victoria en el juicio y la recuperación de su vida. El juez permaneció en las sombras, un arquitecto de destinos que, más allá de la ley, había tejido una justicia poética y personal, un castigo que se sentía irónico, retorcido y, para los culpables, mucho peor que la prisión. El velo de la impasibilidad del juez nunca se levantó por completo para Adriana, dejándola con una mezcla de sorpresa, alivio y una sutil perturbación,
como si intuyera que algo más profundo había ocurrido, algo que cambiaría para siempre la percepción de la justicia. La narrativa se replanteaba desde una nueva perspectiva, la del guardián silencioso que con un propósito inquebrantable había ajustado cuentas con el destino, no solo para una víctima, sino por la memoria de un amor perdido. La historia de Adriana Montes es un espejo de la resiliencia humana, un testimonio de que aún en los momentos más oscuros, la llama de la esperanza y la dignidad puede reavivarse. Ella nos enseña que el dolor, por más profundo que sea, no tiene por qué ser el punto final de nuestra narrativa. Adriana, postrada y humillada por aquellos en quienes más confiaba, encontró la fuerza no en la venganza, sino en la búsqueda de la justicia, en la recuperación de su voz y su valía. Su viaje, desde la parálisis y el despojo hasta el renacimiento personal, es un recordatorio de que las peores traiciones pueden ser el catalizador para descubrir una fortaleza interior insospechada. Nos muestra que la verdadera sanación no solo reside en recuperar lo material, sino en reconstruir el espíritu, en florecer de nuevo en medio de las cicatrices. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. A veces, la justicia de los hombres, la que se imparte en los tribunales, puede parecer insuficiente, fría o incluso ciega. Pero como el chijuez Baltasar Requena nos demostró, la justicia puede manifestarse de formas inesperadas, tejiendo hilos ocultos para lograr un equilibrio que va más allá de la mera condena legal. Su otro plan, aunque inusual y casi poético en su concepción, nos confronta con la idea de que hay castigos que trascienden las rejas, que se enraizan en la moral y en la confrontación directa con el daño causado. La historia nos empuja a considerar que la verdadera reparación puede venir de la experiencia, de obligar a quienes causaron dolor a enfrentarse a las consecuencias de sus actos de una manera profunda y transformadora. La justicia, en este sentido, no es solo un castigo, sino una lección, una oportunidad forzada para la empatía y el autoconocimiento. Finalmente, la experiencia de Adriana nos deja una lección vital, la importancia de no claudicar, incluso cuando todo parece perdido. Ella nos inspira a confiar en nuestra intuición, a buscar aliados inesperados y a creer que, por más compleja que sea la red de engaños, la verdad siempre encontrará un camino para salir a la luz. Su recuperación no fue un milagro, sino el resultado de su propia voluntad inquebrantable, de su decisión de no permitir que la maldad ajena definiera su destino. Es un mensaje poderoso para cualquiera que se sienta atrapado, traicionado o despojado de su esencia. Siempre hay un nuevo comienzo esperando, una oportunidad para pintar un lienzo diferente, uno donde la resiliencia y la dignidad sean los colores predominantes. La vida, como el arte, puede ser reconstruida con nuevas pinceladas de esperanza, incluso después de las tormentas más devastadoras. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.